Bien, buenos días, doctor Álvarez Arones. Yo soy Luciana Mesa y hoy día les vengo a exponer acerca del sistema articular, muscular, columna vertebral y extremidades. Este es nuestro índice. Empecemos por la columna vertebral. Primero es importante conocer la anatomía normal. Como recordemos, es importante saber que tenemos distintas zonas en la columna vertebral, como podemos ver a las cervicales, a las torácicas, a la columna lumbar, al sacro y al coxis. También es importante evaluar lo que va a ser la actitud de la columna vertebral, como las 4 regiones y las 4 curvaturas fisiológicas. En este caso tenemos la curvatura cervical, la torácica, la lumbar y la sacra. En el plano frontal no se va a ver ninguna curvatura evidente o no debe verse en la forma fisiológica normal. Si hay alguna exageración de estas o una desaparición nos puede sugerir algo como una lordosis, una cifosis, dependiendo de qué zona esté, dorsal o torácica. Bien, ahora veamos un poco acerca de la columna vertebral cervical. Esto puede evaluarse mediante 3 tipos de exámenes: la flexoextensión, la rotación y la lateralización. Entonces, en la flexión normal lo que vamos a hacer es que el paciente debe tocar el mentón con el manubrio esternal para explorar la extensión. Y para la extensión se tiene que alejar esto de la horquilla esternal. En el caso de la rotación, lo que tiene que hacerse es que pueda ver básicamente por encima de los hombros o superar los 60 grados. Y en el caso de la flexión lateral, debe de superar los 30 grados. Es importante conocer porque cada una de estas de forma independiente nos puede brindar alguna especificidad en un diagnóstico como lo puede ser la degeneración discal. En este caso se observa limitación en las inflexiones, o sea, sobre todo las laterales, ¿no? O sea, puede presentar, como les digo, crepitaciones, ¿no? O una irradiación hacia lo que sería el hombro, como mencioné, el brazo, o hasta la mano puede ir. Y puede provocar, en peores casos, parestesia. Si hay un compromiso radicular a niveles de 5, C6, 7, C8 y D1, pues esto básicamente puede probarse con algunas pruebas que se conocen como la prueba de Sperling, que se va a poner en manifiesto la compresión de una raíz cervical, y la maniobra de Valsalva, que básicamente sería que el paciente aguante la respiración, aguante la respiración y luego de una expiración forzada que puede imitar el esfuerzo que se da, por ejemplo, cuando se da el pujo fecal. Y esto, pues, esta presión lo que va a hacer es generar una intratecal y por lo tanto dolor en caso de que sea articular en la Valsalva. Bien, en la columna vertebral dorsolumbar, la inspección se va a dar principalmente en el paciente con bipedestación en posición neutra con pies separados de aproximadamente 10 centímetros. Lo que ocurrirá acá es que la palpación tendrá una hipersensibilidad en la raquis, debe buscarse puntos dolorosos o puntos más sensibles que otros en la raquis. En el caso de la movilidad vamos a tener un poco de limitación en lo que sería la dorsal, donde básicamente se puede encontrar máximo niveles de 7 o de 8. Se puede hacer también un poco de rotación. En la lumbar, sí vamos a encontrar flexión, extensión y lateralización. En la flexión, lo que va a hacer es que el paciente se toque la punta de los pies con los dedos extendidos sin flexionar las rodillas. Esto debe ser normalmente aproximadamente unos 60 grados. Luego, en la extensión va a ser difícil de evaluar. Esto puede ser 30 grados aproximadamente. Sin caso de que el paciente presente alguna discopatía, puede ser normal el dolor. En el caso de las lateralizaciones, igual de 40 a 50 grados en este caso. En las extremidades es importante ver a la simetría y a la alineación. Por ejemplo, es muy común que en la escoliosis haya un descenso de la escápula o algún hombro o una asimetría, que se pueda ver cuando el paciente se para o cuando realiza como dije, el tocamiento hacia los pies, hasta las puntas de los pies, sin flexionar las rodillas. También necesitamos buscar deformaciones óseas o articulares, alguna fractura mal curada
una luxación y el genu varum, genu valgo y pie plano. Eso es muy importante. Básicamente las angulaciones van a ser el varo y el valgo. También existe el antecurvatum y el recurvatum. Es importante considerar siempre el segmento distal o de la raíz del miembro. Básicamente el valgo va a significar una angulación hacia afuera del segmento distal y un varo una angulación hacia adentro. El antecurvatum va a ser una angulación de la punta, o sea, de acá apuntar hacia adelante. Y el recurvatum una angulación que va a apuntar hacia atrás. Es importante conocer esto también. La coloración de la piel, si presenta eritema, manchas o algo llamativo. El edema también es importante. Extremidades superiores. Ahora veamos un poco de los exámenes físicos, debido a que esto de ver el genu valgum o lo demás sería básicamente evaluar con la mirada cómo se para el paciente. Pero si tenemos que hacer exámenes, pues hablaríamos de las extremidades, de los exámenes para extremidades superiores y las extremidades inferiores. En la prueba de Hove tendremos al hombro, donde se va a detectar una lesión en el supraespinoso. Básicamente lo que va a pasar acá es que el paciente va a elevar los brazos al 90 grados en abducción y 30 hacia adelante. Y vemos como acá tiene los pulgares hacia abajo. Entonces, ¿qué va a hacer el doctor o el examinador? Lo que va a hacer empujar hacia abajo, mientras el paciente va a intentar resistirse. Si hay dolor o debilidad, da positivo y nos detecta lesión en supraespinoso adyacente. La prueba de Hawkins. Primeramente tendremos este hombro en 90 grados de flexión y como vemos acá el codo flexionado. Vamos a rotar internamente el hombro. Si hay dolor, pues hay pinzamiento subaracnoidal. En la prueba de Fallen, acá, nos puede detectar un síndrome de túnel carpiano. El paciente va a flexionar, como vemos acá, las muñecas y va a juntar dorso-dorso. Eso tiene que durar 30 o 60 segundos, un minuto. Y si hay hormigueo, si hay dolor, si hay entumecimiento, pues síndrome de túnel carpiano. Extremidades inferiores en este caso. Tenemos a la prueba de la SEGE, que nos puede detectar una ciatalgia, que básicamente sería una irritación del nervio, el ciático. Entonces, ¿cómo se hace esto? Como vemos acá, el paciente en decúbito supino, lo que va a hacer el paciente, el examinador, va a ser elevar la pierna extendida lentamente. Es positivo cuando hay dolor en la cara en la cara posterior del muslo, que nos indica una irritación en este nervio ciático. En la prueba de McMurray va a haber lesiones en los meniscos. ¿Qué se hace básicamente? Va a haber un paciente en decúbito supino igual, pero con la rodilla flexionada esta vez. Entonces, ¿qué va a hacer el examinador? Va a rotar la tibia mientras mantiene extendida esta rodilla. Es positivo cuando hay dolor o un chasquido. Esto nos puede dar una lesión de meniscos. En el caso de las articulaciones, pues serían movimientos, es un poco más simple en este caso. Tendríamos al hombro que se puede evaluar mediante lo que se da una flexión, una extensión, una abducción, rotación interna y una rotación externa. En el caso del codo, se puede dar también una flexión, una extensión, pronación y supinación. En la muñeca o en la mano podemos hacer una flexión, extensión, una desviación radial o cubital. En el caso de la cadera, se podría hacer acá una flexión, extensión, una abducción, una rotación interna y de la forma externa. En la rodilla podríamos ver una flexión, una extensión. En el caso del tobillo o el pie, una flexión plantar, dorsiflexión, inversión o eversión. También se puede realizar con el pulgar, como vemos también la abducción en este caso. Y también con el dedo gordo del pie. Flexión, extensión. Estas son mis referencias bibliográficas. Muchas gracias.